que quedaba más lejos. Imagínense la motivación para construir un puente. Esos son escandalosos por el pecado. Y sin embargo, como explicado al comienzo, ni siquiera esos escándalos son justificación para que una persona pierda su fe. Por el contrario, el hecho de ver que la iglesia sigue adelante a pesar de sus líderes de conducta escandalosa, tiene que convencernos de que es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia y de que es la iglesia de Jesucristo, Ecclesiam Suam, no de ese papa o de esos obispos. Ya cuando el general nazi le decía al arzobispo de Berlín durante el régimen de Hitler que uno de sus planes era acabar con la iglesia católica, el cardenal arzobispo de Berlín le contestó, pues buena suerte, porque ni nosotros hemos podido, ¿no? Haciendo referencia a que ni siquiera los escándalos de las autoridades de la iglesia han sido capaces de acabar con la iglesia católica. Entonces, una vez más, no es justificación los escándalos pecaminosos de los líderes de la iglesia para alejarse de la iglesia. Son dolorosos, hieren a muchas personas, escandalizan a los débiles, como dice San Pablo. Pero nuestro deber es animar a esos débiles y decirles, la iglesia es de Jesucristo, no es de estas personas que te están escandalizando. Pero como te decía, además, una cosa muy distinta es esta de el escándalo producido por el pecado que el escándalo producido por el error. Existen personas que efectivamente dicen, yo creo que el papel de los obispos argentinos durante la dictadura militar fue vergonzosa y fue escandalosa porque no hablaron en contra de las violaciones y de las desapariciones. ¿No? He escuchado muchas personas que dicen eso. También he escuchado muchas personas que dicen que los obispos chilenos que actuaron de una manera distinta al episcopado argentino los escandalizaron porque tomaron una posición política que revelaba intereses de carácter político y no una preocupación pastoral. En consecuencia, resulta completamente discrepante las razones por las cuales una persona se puede sentir escandalizada. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el terreno político, las posibilidades de error son muy grandes. ¿Cuántas personas critican hoy en día a los obispos cubanos? Uno, porque se meten demasiado en política, y otros porque no son unos leones que denuncian todas las violaciones de derechos humanos. Existen opiniones discrepantes. Lo que nadie sabe es que los obispos tienen que tomar decisiones muchas veces instantáneas frente a dificultades que los demás no comprenden. Yo ya tengo edad como para tener algunos obispos amigos que he conocido desde que eran seminaristas. Eran seminaristas, amigos míos, sacerdotes amigos míos, hoy en día obispos y arzobispos. Los conozco de muy cerca, son amigos cercanos. Y realmente comprendo cómo nosotros no tenemos derecho de juzgar muchas decisiones de los obispos, porque la cantidad de elementos que tienen que tener en cuenta es increíble. El bien de las almas, evitar el escándalo, mantener la libertad de la iglesia, mantener los derechos de los católicos, mantener las posibilidades de la iglesia de seguir anunciando el evangelio. Existe una cantidad enorme de circunstancias y que además tienen que ser resueltas ya, tienen que tomar decisiones ya, de hacer o no hacer ya. ¿Tú crees que tienen tiempo para pensar cómo los va a juzgar la historia dentro de 50 años? Y a eso súmale otro elemento, sobre las discrepancias opinables que existen respecto de cómo actúa un obispo u otro en determinadas circunstancias. Sobre las circunstancias opinables, súmale tú el hecho de que no existe todavía en el caso de los obispos argentinos o de los obispos chilenos o de los obispos cubanos suficiente distancia histórica como para poder juzgar realmente los acontecimientos. Existen muchas personas vivas que pasaron por esas circunstancias y que tienen opiniones a favor o en contra, que están a favor o están en contra. Y tú tienes derecho a una opinión. Tú puedes pensar, estos obispos de este episcopado actuaron bien, actuaron mal, actuaron ejemplarmente, se equivocaron, tuvieron de cal y de arena. Tú tienes derecho a tu propia opinión.
A lo que no tienes derecho es a juzgar sus conciencias y decir que porque tú discrepas de la manera como ellos decidieron, que ellos son unos miserables, que son censurables humanamente hablando. Porque todos nuestros obispos, en estos años aciagos de dictaduras militares o de tiranías, en Cuba, en Chile, en Argentina, tuvieron vidas ejemplares. Y en consecuencia tú no puedes decir, me escandalizaron por su vida pecaminosa. Tú discrepas y tienes derecho a discrepar si es que discrepas. O estás de acuerdo con lo que decidieron los obispos. Muy bien, pero ten en cuenta dos cosas. Uno, no tienes derecho a juzgar sus conciencias, aún habiéndose equivocado, porque cometieron un error, no un pecado, y cometieron un error de buena fe, honestamente, decidiendo en base a los criterios que tenían. Y en segundo lugar, incluso si sus decisiones equivocadas tuvieron consecuencias graves, tú no puedes justificar tu alejamiento de la iglesia o tu enfriamiento en tu relación con Jesucristo por la decisión equivocada que muchas personas tomaron o una persona tomó. No hay manera de justificarlo. Que tengas un buen día.